La túnica sagrada por Andrés Luque Teruel. Andrés Luque Teruel, ya estamos dispuestos para hacer ese recorrido por las túnicas de la Semana Santa, o por lo menos por los grandes ejemplos que nos sirvan para ilustrarnos del gran tesoro que tenemos en la Semana Santa de Sevilla. Sí, un gran tesoro en muchos sentidos, en contenidos, en significado, en simbología y, por supuesto, en expresión artística. Bueno, pues ¿qué te parece, Esteban Romera, si también nos adentramos en este universo de las túnicas, donde vamos a intentar hacer un recorrido cronológico por las claves? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por San Isidoro. ¿Sabían ustedes que San Isidoro tiene la túnica más antigua que procesiona en Semana Santa o de las cofradías de Sevilla, ¿no? De Sevilla capital, sí. Es la más antigua, es la única del siglo XVIII que sale en procesión. Hay que destacar que en la Hermandad de San Isidoro es, junto con la del Silencio y la del Valle, una de las hermandades que siempre ha salido con túnicas bordadas. Es decir, que ha mantenido una seña de identidad de la fiesta de Semana Santa desde sus orígenes hasta nuestros días. Esa primera túnica del siglo XVIII concentra los bordados en la parte inferior, en la bocamanga y en el cuello. Así eran las más antiguas, por varios motivos, pero uno fundamental es porque el símbolo no solo tenía que verse, sino que también tenía que servir de apoyo a la iluminación de la imagen en la calle. Recordemos, una Semana Santa sin farolas, sin luces exterior, donde si coge una noche oscura, la imagen no se ve. Recordemos, por ejemplo, la salida del Silencio, que se apagan las luces y la imagen solo se ve porque las velas reflejan en el oro y el oro en la imagen. Es decir, que es funcional, claro. Tiene una función muy concreta. Sí, sí, tiene un sentido simbólico que ahora vamos a analizar, porque en las túnicas bordadas, desde las más antiguas hasta prácticamente la actualidad, todos los elementos tienen un significado. Nada es por adorno, ni porque sí, ni por estética. Andrés, yo había leído que determinados bordadores insignes bordadores, como el caso de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, veía también qué expresión tenían, por ejemplo, incluso los palios, aunque ahora estamos hablando de la túnica, del reflejo de esa túnica dorada, veía y buscaba el oro, buscaba el granate, buscaba determinados colores en función de la Virgen que tenía delante también, que fuera el complemento perfecto. ¿Eso también está ocurriendo también o ha ocurrido históricamente con las túnicas de nuestros Cristos? Sí, sí, por supuesto, con las túnicas, además con una gran profundidad, porque según la iconografía representada, claro, sí, según el Cristo fuese un cautivo, un nazareno, un Cristo caído, más la vocación de la Virgen, formando un todo, se elegían los símbolos. Por ejemplo, San Isidoro, una de las túnicas de Patrocinio López, la va a hacer utilizando los mismos símbolos redencionistas del palio de la Virgen de Loreto. Palio que después pasó a las Penas de San Vicente y que ahora tiene la Virgen de las Tristezas. Es decir, que van a compartir significados, normalmente significados relativos a la salvación y a la vida eterna, pero según la iconografía, remitiendo primero al momento pasionista que se celebra y que conduce a ello. Es decir, que tenemos toda una narrativa mediante símbolos, lo cual le da un grado de abstracción y unos contenidos intelectuales, tanto a estas túnicas como a la Semana Santa, pues muy superior. Ahí están viendo la túnica más antigua que procesiona en la Semana Santa de Sevilla, la tiene la Hermandad de San Isidoro. Curiosísimo, ¿verdad? Se bordaban las túnicas para iluminar el rostro del Señor, para iluminar a la imagen, al margen, obviamente, de la simbología, en la que vamos a introducirnos a continuación. Hay túnicas, por ejemplo, sorprendentes, antiquísimas, valiosas, como la famosa del delantal
del Silencio. Sí, una túnica bordada por las hermanas Francisca y Rita Zuloaga en 1827. Es decir, una túnica del pleno romanticismo. Ahí ya cambia la simbología respecto de la anterior. En la que hemos visto antes de San Isidoro, incluía temas prosacramentales. Siglo XVIII, un siglo en el que las hermandades sacramentales tienen un gran auge y se celebra o se remite al cuerpo de Cristo. Mientras que en la de los delantales va a ir variando el significado. Ya aparece Cristo como fuente de vida, Cristo como fuente de abundancia en todos los sentidos. Por eso se introduce el acanto aparece abierto y también elementos que llamamos cartilaginosos, es decir, elementos rígidos que pueden remitir a símbolos del Renacimiento alusivos a la vida. El acanto, para que los telespectadores lo entiendan, son esas grandes hojas, ¿no?, que se despliegan en torno a la túnica. Sí, hojas irregulares, abiertas, que hay que distinguir de la cardina, hoja del cardo, sí, ya que cada una va a tener un significado como vamos a ver ahora. En sí, es evidente que eso va a implicar grandes cambios estilísticos. Por ejemplo, en la túnica dieciochesca los motivos son diminutos, muy pequeños, y se repiten sin evidenciar la simetría. Mientras que en la túnica del delantal, del Silencio, tenemos un mismo motivo repetido en vertical y en horizontal. De tal manera hay una frecuencia que no tiene interrupción, que no tiene ni principio ni fin. ¿Quién no tiene ni principio ni fin en el mundo cristiano? Dios. Evidentemente. Aquí también se ve más profusamente bordada la túnica que la que hemos contemplado anteriormente del Señor de las Tres Caídas de San Isidoro. Eso también tiene un significado, ¿no, Andrés? Sí, en el siglo XVII y XVIII las túnicas, como dijimos, se ajustan a los perfiles, al perímetro, tanto en cuellos como en bocamanga, mientras que en el siglo XIX, y ya casi desde el principio, porque estamos en 1827, los bordados se van a extender a toda la túnica, a todo el cuerpo. Es un cambio importante, ¿no?, a la hora de contemplarlo. Sí, es un cambio importante. En la simbología no, porque la simbología lo que se va a hacer es más extensiva, sí, más visible, pero sigue siendo la misma. Nosotros podremos hacer un símbolo más grande o más pequeño, pero el significado es el mismo. Sin embargo, estéticamente sí varía. Y en cuanto a la funcionalidad, mucho más. Recordemos que el Señor del Silencio, nuestro Padre Jesús Nazareno, en el paso le colocan en el siglo XVIII 2 ángeles con faroles para que lo alumbren, porque de madrugada, muchas noches que no se ve. Claro, si toda la superficie textil está cubierta de oro, el reflejo es mucho mayor. La imagen se ve desde más lejos y se ve con más nitidez. Cuidado, que no estamos hablando de una visión cultural o artística, no. Estamos hablando de que se vea para el devoto en la calle. ¿Una labor funcional? Claro, si nosotros ponemos en una madrugada sin luces, como eran antiguamente, sin ninguna luz, y una noche sin luna, ponemos al Señor con una túnica lisa en la calle, es que no se vería nada. Vamos a ver si te parece, Andrés, una de las túnicas que más han impactado en Sevilla. El Señor de Pasión, vaya debate en la hermandad, el año en el que se sugirió que saliera de manera extraordinaria por el Vía Crucis de la Fe, que se repitió esa misma estampa en la Semana Santa de Sevilla del pasado año, del año 2013. Vaya estampa que nos regaló la hermandad y qué pena que nos la haya quitado este año. Aquí ya no sé si entramos, Andrés, en el territorio de los gustos o de lo que debe ser, pero en cualquier caso, vaya estampa la del Señor de Pasión con estas túnicas bordadas, ¿no? José Antonio, yo quisiera matizar una cuestión. A mí me parece que el gusto es siempre respetable, sea el que sea. Yo entiendo a las personas que le gusten de un modo o de otro, pero esa es una cuestión, y otra cuestión es la realidad histórica, la tradición y los significados. Otra muy distinta sería la cuestión estética, Y aquí, en esta túnica y con este Cristo, es que confluye toda la problemática. Primero,
Desde que lo hace Martínez Montañés, lo hace pensando que sale con túnica bordada. Porque las imágenes de Candelero de Montañés, esta no lo es, pero bueno, va vestida igual. Sabemos documentalmente que llevaban túnicas bordadas. Por ejemplo, los santos jesuitas que están en la Anunciación. Luego, si la imagen ha sido concebida para ir de un modo, debería ir siempre así. Segundo lugar, la imagen va en un paso que está concebido para un misterio. Cuando se anula la otra figura que forma el misterio, el paso es muy grande. Si se pone un monte de claveles rojos y una túnica morada lisa, rojo y morado son antagónicos, no van. ¿Qué hacemos? Que estamos rompiendo la unidad del paso. Claro, el paso se manifiesta entonces muy grande y pesado. Ahora bien, si el Cristo sale con una base neutra, como hace 2 años, el verde es neutro, y lleva la túnica bordada, no hay corte. Todo el conjunto así, desde el extremo de la cruz hasta los fardones, es uno, claro. Con lo cual el paso no manifiesta ninguna pesadez, todo lo contrario. Se ve la maravilla que hizo Cayetano González, que es excepcional, y el Cristo queda señalado en su divinidad y además realzada su presencia al no haber interrupciones visuales. Luego, en este caso, evidentemente pierde mucho quitándole la túnica bordada en todos los sentidos. Por otra parte, las túnicas bordadas del Señor de Pasión, tanto la de los Cuernos de la Abundancia de Manuel Larisa, de 1945-47, como la de los Acantos, ya de 1867, de Patrocinio López, son túnicas excepcionales, de las mejores que hay en Sevilla. Túnicas que además tienen una simbología. Fijaros bien, la primera, los Cuernos de la Abundancia, significan que lo vamos a tener todos siguiendo a Cristo. Siguiéndolo en su pasión, en su muerte, tendremos la vida eterna, y en la vida eterna la abundancia infinita. Mientras que la de los acantos son acantos abiertos que estéticamente compaginaban con la canastilla de Rossi de la misma época, canastilla que sale hoy día en Fuente de Canto, el pueblo de Extremadura. Esa canastilla, muy parecida a la de Jesús Nazareno del Valle, tenía un frontal con grandes acantos abiertos, con lo cual la túnica del Cristo daba una continuidad en ese programa que ofrecía directamente la felicidad eterna. Bueno, la felicidad eterna con la redención de los pecados, es decir, con la muerte de Cristo y la redención de los pecados, es la simbología cristiana. Las dos túnicas del Señor de Pasión, habíamos visto la túnica de los Cuernos de la Abundancia, ahora fíjense la de las hojas de acanto. Con esta fue con la que salió a la calle. Vaya 2 piezas del Ajuar de Pasión. El impacto del Señor de Pasión con la túnica bordada fue muy parecido al impacto que produjo el Señor del Gran Poder cuando hace unos años apareció así, en la madrugada. Quizás el Señor del Gran Poder también sea uno de los nazarenos que tiene mejores túnicas, algunas desaparecidas y otras que constituyen un verdadero evangelio. Por ejemplo, tenemos una túnica que es la de las coronas de espinas, que eso va más allá de la simbología, es todo un emblema del bordado y también de la imagen, de la postal antigua del Señor del Gran Poder. Sí, esa es una túnica de Teresa del Castillo, del año 1857, y es una de las que tiene una simbología más directa. Aparecen una serie de coronas de espinas que, bueno, remiten directamente. La espina es en la Sevilla del siglo XIX el símbolo del nazareno. Normalmente los cardos y las espinas en las túnicas de nazareno, nunca en los cautivos. Los cautivos veremos otros motivos o mezclados. Pero aquí, directo. ¿Por qué? Porque alude al momento dramático del camino del Calvario, del mal, es decir, del mal que tiene que superar Cristo. Es una túnica con una gran presencia plástica, es puro romanticismo, y yo creo que
es sin lugar a duda una de las túnicas de mayor valor artístico por la riqueza de puntos, por las texturas, por los contrastes antiguos tan plásticos que tiene. Una túnica de un gran valor artístico. Andrés, históricamente la Semana Santa de Sevilla está llena de modas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los pasos de Cristo, hubo un momento que se quitaron los candelabros de guardarropa y se pusieron muchos faroles, ¿no? Por poner algo estético y de patrimonio, ¿no? En el caso de las túnicas, hablando del Gran Poder, cuando el Gran Poder empieza a sacar túnica lisa, parece que hay una moda que se extiende. No sería a lo mejor con el Gran Poder, pero en definitiva que el Gran Poder es un reflejo. El Señor de Sevilla con túnica lisa, se cambiaron muchas túnicas y se pusieron muchas túnicas lisas, ¿no? Y tenemos la contraposición de lo bordado y de lo liso. ¿Qué opinas tú de eso? Porque parece que vuelve otra vez esas túnicas bordadas a los pasos de Sevilla, ¿no? Bueno, me pides una opinión personal y yo te la voy a dar, evidentemente, pero me gustaría antes tener en cuenta una cosa. La Semana Santa es una celebración, es decir, una fiesta, como tal, está viva, sujeta a cambios. Claro. Si no estuviese sujeta a cambios, se quedaría como algo anquilosado y algo sin futuro. Luego, afortunadamente, van saliendo nuevas iniciativas y van variando, bueno, pues una serie de propuestas, tanto en la modernización de los significados como en la propia estética. Desde ese punto de vista, yo respeto todos los gustos. Indudablemente, mi gusto no tiene por qué ser mejor que el de nadie. Lo que sí me choca es la animadversión que hay entre los partidarios de las túnicas lisas por las bordadas. O sea, con la vehemencia que dicen que no, que nunca. Miren ustedes, no, ¿por qué? Todo puede tener su sitio. Y, por supuesto, una tradición de 4 siglos, que siempre han salido así, no se puede decir que no sea adecuada. A mí me gustan las túnicas bordadas. Lo que no quiere decir que no pueda salir un Cristo con una túnica lisa y esté también bien. Pero yo creo que rechazar las bordadas es perder. Que todo lo que sea unificar en Semana Santa es perder. Si todas las... Tú imagínate que todas... A ti que te gusta la música, que todas las bandas llevaran la misma instrumentación y el mismo modo de tocar, y que todas las marchas fuesen iguales. Perderíamos mucho. Claro, y además la Semana Santa de Sevilla, claro, que uno de los activos más importantes es la diversidad, ¿no? Si estamos perdiendo la diversidad, la diversidad no se puede perder. No debería perderse. No debería perderse. Y eso sí es importante. La túnica lisa, con independencia de que sea terciopelo, sea sarga o incluso un tisú, es siempre un color, nada más. Las bordadas son todas radicalmente distintas, dan mucha más variedad. La lisa no significa nada. Cada bordada significa algo distinto o matiza o profundiza en un significado distinto. Por lo tanto, la tremenda riqueza de las túnicas bordadas no podemos perderla. Te voy a poner otro ejemplo, perdona, que creo que es muy importante. Cuando yo era un niño, salían el 90% de los pasos sevillas con claveles. A todo el mundo le parecía muy bien, y esto es lo clásico, y esto... No era lo clásico, porque en la fotografía anterior al 39 ninguno llevaba clavel, pero no están mucho más bonitos, mucho más estéticos y tienen mucha más dignidad ahora con las maravillas que están haciendo una serie de floristas en Sevilla, que salen unos pasos variadísimos, con unos matices que en muchos casos son solo estéticos, pero en otros no. En otros están incorporando la flor como símbolo, el colorido que puede incidir en un mensaje u otro. Es decir, una Semana Santa muchísimo más rica. Yo siempre voy a defender la riqueza conceptual y simbólica, porque la Semana Santa se desarrolla en el barroco es tremendamente simbólico, y perderlo es alinearnos por abajo y perder mucho. Esto dicho con todo mi respeto a que pueda salir determinada imagen con una túnica lisa o no. Por ejemplo, hay 2 en Sevilla que son Jesús Nazareno de la O y el Cristo de la Salud de los gitanos, que siempre iban con sus túnicas bordadas y que por un problema de los años 30 que todos conocemos, bueno, pues se estropean las túnicas. No se hacen túnicas nuevas y se han quedado con las lisas y no pasa nada y no hay debate. No pudieron hacerlo, ahora que pueden no lo consideran oportuno y no se hace y no hay debate. Ahora, sí hay debate cuando las imágenes emblemáticas de Sevilla, las más importantes, bueno, importantes son todas, pero quiero decir, en el sentido de las túnicas que hablamos, incumplen con la tradición y con la simbología. No olvidemos, Esteban, que el bordado en oro marca la divinidad. Solo uno de los que van en el paso en la Semana Santa es Dios, que es Cristo, y lo señala el oro, pero lo señala en los cuadros de Murillo, en los de Velázquez, en los de Zurbarán. Es el símbolo, el oro, de la divinidad.
Luego, si decimos que somos tan devotos de una imagen y no lo reconocemos como Dios, eso no tiene sentido ninguno. Creo que eso es minimizar la divinidad de Cristo. Y eso sí que creo que es un argumento que hace inadmisible que por gustos o por moda prescindamos de esos tesoros expresivos y simbólicos que son nuestras túnicas bordadas. Fíjense la obra que hizo para la Hermandad del Valle Teresa del Castillo a finales del siglo XIX, Andrés. Es una túnica que diseñó Antonio del Canto Torralbo, un pintor que era además el marido de la bordadora, en 1881. Es decir, es del mismo año que la túnica de los cardos del Gran Poder. Una túnica, para mí, muy importante en la Semana Santa de Sevilla. En primer lugar, porque esta hermandad ha sido la única, fíjate bien lo que decimos, la única que ha mantenido todos los rasgos clásicos en la Semana Santa sevillana. Cuando digo todo me refiero en modo de salir en procesión, flores, túnicas, otras han mantenido otra serie de rasgos, pero estas absolutamente todos. Aquí, por supuesto, la labor de Palominoso es fundamental, manteniendo contra toda moda el señor con su túnica. La túnica, fíjense bien en el detalle, presenta dos niveles de bordado. Un elemento fino que queda por debajo, muy suelto, expandido, y otro más ancho que va encima, superpuesto. Son dos niveles que corresponden al mal debajo y el bien encima. Debajo lo que lleva es ramas de espino sueltas. ¿Se ven las espinas? Ese es el mal. El mal. Y va debajo, fino, vencido por el bien, que son las hojas de acantos abiertos. Que por eso va encima. Que por eso va encima. Es decir, al mal del pecado se antepone la salvación y la vida eterna para quien siga a Cristo. Bueno, el mensaje es precioso. El mensaje es de una profundidad teológica excepcional, claro, porque es el fundamento de toda la fiesta. O sea, Cristo no muere para que nosotros hagamos los pasos, Cristo muere para redimir de los pecados. Su muerte sirve para la salvación de la humanidad. Y eso es lo que refleja la túnica, con un valor iconográfico, iconológico excepcional. Son interesantísimos, son mensajes ocultos, bueno, y no tan ocultos. Se está exhibiendo en la propia imagen estos secretos que guardan las túnicas bordadas en Sevilla, que van mucho más allá de un dibujo hecho sin un sentido concreto. Hay un fondo teológico increíble detrás de estas túnicas. Vamos a buscar a Juan Manuel. Ahí estamos viendo, Andrés, una de las dos túnicas de Juan Manuel para la Hermandad de la Macarena, precisamente es la túnica que procesionó este año. Sí, es la primera que diseñó y bordó. Es su primera obra en un taller propio, todavía a nombre de su hermana Josefa, y es una túnica en la que va a mantener dos criterios estéticos distintos, uno por delante y otro por detrás, que a su vez tienen distinto contenido, distinta información. Es decir, varía la estética, varía la simbología. Tengamos en cuenta que el verdadero frente de la túnica es la trasera, porque Cristo iba de espalda al espectador. Luego lo que el espectador veía era la parte de atrás. Claro, cuando Juan Manuel confecciona esa túnica, el misterio del Señor de la Sentencia no es el que tenemos ahora, era conocido como la barbería, donde el Cristo estaba delante del todo, pero vuelto de espalda. Sí, bueno, y no delante, estaba un poquito más adentro, porque encima, la túnica es todavía anterior a la barbería. La barbería va a ser cuando se reforme con el Pilato latino, pero esta túnica salía con el Pilato con barba y turbante. Claro, porque es de 1888, la primera túnica, la otra es de 1910. Claro, entonces la túnica por detrás tiene un bordado asimétrico formado por hojas y tallos de cardo y espinas. Fijaros bien, hemos dicho que esa es la iconografía del nazareno, pero es que Cristo ya se convierte aquí en nazareno.
lo han condenado a cruz. Por lo tanto, ya va a cargar con la cruz. Sin embargo, en la delantera de la túnica, que antes nosotros no veíamos, porque era la parte que miraba a Pilato, en vez de asimetría hay un eje de simetría en torno a una maseta. Entendemos como maseta a un elemento rígido, es decir, a un jarrón, a una jarra, o a una acumulación de flores superpuestas. Es decir, una flor grande de base y sobre ella otras flores bordadas en distintos niveles. Y eso establece un eje a partir del cual ya confluyen los cardos que vienen de la parte trasera de la túnica. Pues bien, ese eje, esa maseta de flores, que son flores muy parecidas a las de las caídas del palio de la carretería, son todas flores que indican la salvación. Flores relativas a la vida. Luego, fijaros bien, la sentencia de Cristo es para vencer a ese mal que lo ocupa todo. Y a través de ese mal llegaremos a la vida. Interesantísimo los mensajes que guardan las túnicas. Vamos a seguir buscando a Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y en este caso lo vamos a buscar en Triana. Es el Cristo de las Tres Caídas en el siglo XIX. Esa túnica desapareció, pero en el año 2008 una reconstrucción permitió que la hermandad recuperara el dibujo para poder ejecutar una nueva túnica siguiendo ese diseño. A mí me pareció muy interesante esta recuperación, José Antonio, y realizada por Javier Sánchez de los Reyes. Fue un estudio increíble, porque lo pude ver de primera mano, lo que realizó este artista, y recuperó estos bordados para la Sevilla Cofrade. Andrés. Bueno, yo creo que estamos viendo un misterio con un sabor clásico sevillano importantísimo, ¿eh? Un misterio ya perdido, solo queda el Cristo, un paso que es la base del actual y una túnica que va a marcar el inicio de la transición de Juan Manuel. Es decir, Juan Manuel, con esta túnica y con los bordados de los panaderos, tanto palio como túnica, y el manto de malla, va a poner fin a la estética del siglo XIX y a iniciar una nueva aventura en el regionalismo sevillano. Luego, un momento de una gran creatividad. Esta túnica tiene una importancia plástica muy elevada. Los bordados originales de Juan Manuel se conservan. Están en un manto de la Virgen de la Esperanza. Y cuando se decidió recuperar, la hermandad se planteó la posibilidad, había dos opciones: o recuperar los bordados antiguos desmontando el manto y hacerle un manto a la Virgen, o dejar el manto como estaba, conservando esos bordados antiguos para no tener que tocarlos, ya que ponerlos en valor como túnica significa tener que reintegrar, bueno, labores que están sujetas a criterio, claro. Están sujetas a criterio, vamos a decirlo así. Entonces deciden recuperar el diseño original. Creo que Javier Sánchez de los Reyes hace un trabajo fabuloso. ¿Por qué? Porque no aporta nada. Es decir, lo que hace es recuperar a Juan Manuel, puro. Él no pone de su cosecha nada. Lo que proyecta es una mirada objetiva al original, que es lo que se busca, claro. Luego, si yo hoy tengo que catalogar para una exposición en un museo esta túnica, yo en mi ficha de catálogo pongo diseño Juan Manuel Rodríguez Ojeda, recuperado por Javier Sánchez de los Reyes, pero diseño de Juan Manuel. Esta es una túnica juanmanuelina. Eso sí, ejecutada por Santa Bárbara, con una calidad técnica que es reconocida, la de Santa Bárbara, pero fíjense bien, aquí Santa Bárbara va a buscar a Juan Manuel también, trabajando en equipo con Javier Sánchez de los Reyes. Santa Bárbara, que tiene otro tipo de técnica, otro tipo de bordado, más en la línea derivada de Victoria Caro y Esperanza Elena Caro, en esta túnica va a ser el tremendo esfuerzo de buscar los reflejos lumínicos y las texturas de Juan Manuel, que eran muy distintas, complicadas. Yo creo que la consiguen y que la Hermandad de la Esperanza, aumenta su patrimonio de un modo importante con esta túnica.
La túnica del Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana, diseño de Rodríguez Ojeda, esa recuperación de Francisco Javier Sánchez de los Reyes. Entramos de pleno en el siglo XX y si te parece nos vamos a San Juan de la Palma porque allí también hay dos aportaciones especialmente a destacar. Sí, el Cristo del Silencio es otro que siempre ha llevado túnica bordada. Cuando antes nombrábamos a los nazarenos, esta hermandad también ha sido siempre muy atenta con el rigor clásico de la Semana Santa sevillana. En la actualidad conserva dos túnicas principales, la de las rocallas de Juan Manuel Rodríguez Ojeda del año 1917 y la que ellos llaman persa de Guillermo Carrasquilla de 1951. En cuanto a la de Juan Manuel, hay que decir que la rocalla es un elemento del siglo XVIII. Por lo tanto, no está actuando con los principios de la plenitud del regionalismo habituales en él, sino con un criterio historicista que no era el frecuente en su obra. ¿Motivo? Bueno, podrían ser el comitente, un encargo directo, que le pidieran un tipo de motivo, pero sobre todo, Juan Manuel en esta época va a volver a evolucionar de un modo muy claro y en otras obras va a recuperar también elementos antiguos, ya sean de la tradición mudéjar, que aquí mal llamamos persa, ya sea de su propia obra. Luego va a haber una mirada atrás, recordemos el conjunto del subterráneo, de la cena. Mira a los bordados de épocas anteriores, suyos o no. Eso le da una gran singularidad a esa túnica, una túnica que también tiene una gran riqueza, sobre todo teniendo en cuenta que, como corresponde al Cristo del Desprecio de Herodes, va bordada sobre blanco. Es decir, que el oro tiene, en principio, menos realce, es más difícil de matizar. Incluso el tisú, como tiene elementos metálicos, da brillos. Brillos contra brillo, eso hay que saber matizarlo muy bien. Solo talleres como el de Rodríguez Ojeda o el de Olmo son capaces de sacarle partido a esos elementos pequeños en ese contraste con el soporte. Ahí están viendo ustedes la túnica mal llamada persa del señor del misterio, del silencio blanco, el señor del desprecio de Herodes. Están viendo mal llamada persa. Mudéjar, hay que decir mudéjar. Sí, a ver, el nombre persa sale porque en la exposición de 1929 hubo una sesión dedicada a tejidos orientales, buscando presentar en Sevilla algo parecido a lo que fueron los tejidos andalusíes. Entonces vinieron tejidos de Oriente de distintas partes y algunos persas, pero tejidos, no bordados. Y esos tejidos se parecían mucho a ciertos bordados sevillanos. De ahí que empezaran en el mundo cofrade a llamarlos persas. Lo que ocurre es que cuando aparecen esos bordados en la túnica del Señor del Gran Poder de Rodríguez Ojeda en 1907, todavía no se ha celebrado la exposición. Fue anterior. Fue anterior, aquí no ha venido nada persa. Yo recuerdo el palio persa que tenía la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor, que, bueno, desgraciadamente no lo tenemos aquí, pero afortunadamente lo tenemos muy cerquita de Sevilla, que está en la localidad de Carmona, ¿no? Y se le llamaba a ese palio el palio persa, ¿no? Era Pero no es persa, es ascendencia mudéjar. Es lo que iba a decir, que es muy mudéjar. parecido a lo mejor a lo que estamos contemplando ahora en el concepto de bordado, ¿no? Claro, incluso los bordados del Valle, incluso los barrocos, tienen ese carácter diminuto y de repetición en horizontal y vertical de un mismo motivo que es de origen andalusí, que lo tenemos en los paños alicatados y los tenemos en la pintura, tanto de época almohade como de las taifas y del califato. Hay un taller en Sevilla, existió un taller en Sevilla, el taller de Olmo, que trabajó para hermandades como el Cachorro, para la Exaltación y en especial para el Silencio. Dicen que hoy sería imposible reproducir los bordados de Olmo porque no hay quien lo pagara por el virtuosismo de las obras. No sé si es cierto o no, sobre todo ese manto de la Virgen de la Concepción. Bueno, los sevillanos somos un poquito exagerados con esas cosas, porque todo se puede pagar. De hecho, se han hecho mantos muy costosos en la actualidad. Claro, se ha hecho el de la Virgen de Regla, es un manto muy costeado.
Luego, lo que sí es cierto, el de los estudiantes es otro manto muy costeado. O sea, se hacen obras equivalentes a aquellas en cuanto a lo que es la inversión. En cuanto a la calidad artística, yo no las voy a comparar, indudablemente. Lo que sí puedo decir es que Olmo es irrepetible. Es un taller de una calidad excepcional. Yo distinguiría dos etapas. Una, a la que corresponden el manto de la Virgen de los Reyes, a la que corresponde el techo de palio original de la Virgen de la Esperanza, que corresponde al propio Olmo, a la identidad del taller. Y una segunda, que es la del palio del patrocinio, que es los bordados del silencio, donde es vital la dirección de Herminia Álvarez Udel, una diseñadora de una gran categoría. Fue la autora del diseño de la túnica de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Hermandad del Silencio, que bordó el taller en 1917. Y fíjense, en ese año ya dirige el taller desde el punto de vista técnico Concesión Fernández del Toro. Luego van a trabajar juntas Herminia Álvarez Udel y Conchita, Concesión Fernández del Toro. Luego se va a formar uno de los equipos más productivo y de mayor calidad de todas las Semanas Santas de Sevilla. Yo creo que el que forma Juan Manuel con su familia, el de Herminia Álvarez Udel con Olmo y después el de Ignacio Gómez Millán con Victoria Caro, son los tres grandes momentos del bordado del siglo XX en Sevilla. En concreto, esta túnica le da una gran identidad a nuestro Padre Jesús Nazareno. Una hermandad que, ya digo, ha sabido siempre mantener, es la hermandad simbólica por excelencia en Sevilla, en todo. Entre el nazareno que lleva la espada, con su simbología, los cirios elevados de la Virgen, en el Cristo hasta que sale la Virgen, las túnicas del Señor, el pelícano en la canastilla del Señor. Bueno, una gran cantidad de elementos. Y esta túnica, en concreto, ¿qué elemento ofrece? Ofrece la repetición sin fin. Todo lo que sea infinito es la divinidad de Dios, del Dios que abraza la cruz y que acepta lo que le va a suceder. Y en pleno siglo XXI se siguen haciendo obras que forman pequeños, grandes hitos en la Semana Santa de Sevilla, en la historia del bordado y en la estética de las cofradías. Un ejemplo es, por ejemplo, Andrés, la nueva túnica que se le hace al Señor del Soberano Poder de San Gonzalo, primera túnica bordada que tiene, con la que existe obviamente un debate, túnica sí, túnica no, pero con la que salió en el Vía Crucis y gustó mucho. Y al margen del gusto, es una obra estéticamente impecable, también de Javier Sánchez de los Reyes. Sí, es una obra que diseña Javier Sánchez de los Reyes y que borda Santonja, Mariano Martín Santonja. Una obra que apuesta por esa ascendencia andalusí, por esos motivos ajustados a los perímetros y motivos donde el elemento vertical y el horizontal pues tienen una proyección que podría llegar donde el diseñador quisiera, tanto hacia arriba como lateralmente. Una túnica muy fina, finísima, una túnica que por encima de la identidad del elemento bordado lo que marca es la divinidad de Cristo en un sentido genérico. Es decir, aquí está quien viste de oro, quien es la luz, y por lo tanto queda señalado en el marco, entre todos los personajes que lo llevan a la muerte, queda señalado quién es el justo, quién es el que va a redimirnos de los pecados. Luego, es una túnica que, sin marcar una simbología concreta, desde una perspectiva genérica, cumple la misma función. Y artísticamente una obra muy fina, que culmina, bueno, pues algo que están haciendo otras hermandades modernas. También La Paz ha estrenado una túnica de Solano, proyectada por Fernando Aguado, San Roque en los últimos 20 años 2, de Fernández y Enrique. Es decir, que las hermandades nuevas también están bordando. Y fijaros una cosa interesantísima. En la Hermandad San Gonzalo, si no me equivoco, parte de los donantes han sido costaleros. La gran mayoría. La gran mayoría. Lo que nos permite rechazar el tópico de que los costaleros y los modos de andar con los pasos son los que producen las túnicas lisas. Es un tópico,
Aquí tienen esos costaleros una cuadrilla caracterizada precisamente por hacer, digamos, sus cosas, con la cual el movimiento es importante para ellos, y que se dan cuenta que la túnica bordada no tiene por qué restarle protagonismo. No se lo puede restar nunca, porque la túnica bordada lo que hace es señalar, indicar cuál es el epicentro del paso, el epicentro de la celebración. Qué Una interesante. túnica se estrenó en aquel milagroso Vía Crucis que presidió el Señor, porque se abrió el cielo para que saliera el Señor. La verdad, de la que cayó durante toda la jornada fue tremenda. Bueno, ha salido un paso ya, ¿no? Sí, ha salido un paso. Ha salido claro. un paso también. Pero ese fue el día de estreno, el que hemos visto ahora. Andrés, hoy te has ganado, no te voy a decir el sueldo, pero sí, por lo menos el detalle que tenemos con los invitados. Pero este no va a ser para ti, este va a ser para Andrés Luque Gago, ¿vale? Maestro de torero. Muchísimas gracias. Tu padre, y se lo queremos dar a él de nuestra parte, que es como si te lo diéramos a ti. Bueno, papá, mañana te lo llevo. Ese para el maestro Andrés Luque Muchísimas Gago, gracias. La Esperanza Macarena, de parte de la Casa de Embarcaciones Entre Arte. Muchísimas gracias. Y Andrés, nada, hombre, agradecidos nosotros por tus aportaciones. ¿Cada mes y medio te vienes por aquí y hacemos cositas de este tipo? Cuando ustedes queráis. Para ¿Sí? mí es un placer hablar de Semana Santa y mucho más con ustedes. Oye, Andrés, una cosa. No quiero que te vayas sin que tengas unas palabras para Juan Martínez, alcalde. Para poner en valor lo importante que ha sido para nuestra generación y las generaciones posteriores. Es una noticia muy triste. Juan Martínez Alcalde, aparte de un gran historiador, era un hombre del barrio, de mi barrio. Yo lo conocía de toda la vida, desde niño. Así que yo lo siento muchísimo. Y más que a él no hay que decirle nada. Él ha dejado una obra para la Semana Santa magnífica, excepcional. Yo más que nada se lo diría a su hermana y a su sobrina, que lo siento mucho, que es una pérdida muy importante para la ciudad de Sevilla. Muy bien, pues tus palabras quedan dichas. Insistimos, el programa de hoy se lo queremos dedicar de forma íntegra a la memoria de Juan Martínez Alcalde, que recibió nuestro premio Semana Santa de Sevilla hace tan solo unos meses. Muy bien, Andrés, 1.000.000 de gracias. ¿No hay de qué? Nosotros seguimos hablándoles de cofradías aquí, en Semana Santa de Sevilla.